Hola chicos, esta noche vamos a apagar la luna. Imagina que el universo tiene un interruptor de la luz, uno de esos antiguos con una palanca de cobre, y alguien simplemente lo baja, sin previo aviso, sin una factura de la luz celestial sin pagar, simplemente oscuridad. Esto es peor que cuando se te corta el internet en medio de un maratón de series, porque al menos en ese caso sabes que el problema es un cable mordido por una ardilla vengativa en algún lugar. Aquí, la fuente de luz de la que depende todo el folclore, la poesía y los hombres lobo, se ha tomado una noche libre sin avisar. Para una aldea medieval como Veldra, esto no es un inconveniente. Es como si el sistema operativo del mundo acabara de mostrar una pantalla azul de la muerte. La gente de Veldra no tiene un equipo de soporte técnico al que llamar. Solo tienen miedo, antorchas y una cantidad francamente preocupante de supersticiones que están a punto de desempolvar. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y como siempre, me encanta saber desde dónde me estáis viendo y qué hora es en vuestro rincón del mundo. Es fascinante pensar que mientras aquí es de noche, en otro lugar alguien está desayunando, probablemente sin preocuparse de que la luna haya presentado su carta de renuncia. Ahora, atenúa las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. El aire en Veldra es tan frío que casi puedes oírlo crujir. Es un frío que se te mete en los huesos, no como el de un congelador, sino como el de una antigua cripta de piedra. Estás de pie en la plaza del pueblo, un espacio de tierra apisonada, rodeado de casas con entramado de madera que parecen encorvadas contra el viento. El silencio es lo más extraño. Normalmente, en una noche de luna llena, habría un resplandor plateado que bañaría los tejados de paja y dibujaría sombras largas y danzantes. Los aldeanos estarían preparándose para los rituales mensuales, una mezcla de tradición y alivio colectivo. Pero esta noche, el cielo es un tapiz de terciopelo negro salpicado de estrellas increíblemente brillantes y crueles. Son como diamantes esparcidos sobre la nada, sin su reina para gobernarlos. La luna no está, simplemente se ha ido. Un murmullo recorre la multitud, creciendo desde un zumbido bajo hasta un coro de pánico apenas contenido. Es el sonido de la certeza haciéndose añicos. El herrero, un hombre cuya fuerza podría doblegar el hierro, ahora se retuerce las manos, como si fueran de trapo. Las madres atraen a sus hijos, cubriéndoles los ojos como si el cielo vacío fuera un espectáculo demasiado horrible de presenciar. Históricamente, la vida medieval giraba en torno a los ciclos lunares. Dictaban cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo celebrar. Sin la luna, el calendario del mundo se ha roto. Te encuentras junto a Elara, la curandera del pueblo que te crió. Su rostro, normalmente una red de arrugas tranquilas, está tenso. Nunca, susurra ella, su aliento formando una nube blanca en el aire helado. En todos mis años, nunca. El pánico comienza a tener olor. Es una mezcla de sudor frío, paja húmeda y el humo de las antorchas que la gente empieza a encender. Las llamas parpadeantes arrojan sombras erráticas y monstruosas contra las paredes, haciendo que todo parezca una pesadilla febril. Un hombre grita que es el fin de los tiempos. Otro insiste en que un dragón celestial se ha tragado la luna, una idea que sería fascinante si no fuera tan aterradora. La gente de la época a menudo creía que dormir bajo la luz directa de la luna podía provocar locura, de ahí la palabra lunático. Te preguntas, irónicamente, si la ausencia de la luna podría causar el mismo efecto. A juzgar por las caras a tu alrededor, la respuesta parece ser un sí rotundo. Los historiadores debaten si el miedo a los fenómenos celestes, como los eclipses, era un terror popular genuino o una herramienta de control utilizada por las élites educadas para afirmar su poder. Pero aquí, en Veldra, el miedo es muy real. No hay élites, solo gente común enfrentándose a un universo que de repente ha cambiado sus reglas. Sientes una opresión en el pecho, una sensación de abandono cósmico.
No es solo que la luna haya desaparecido, es como si algo hubiera ocupado su lugar, algo invisible, silencioso y expectante. El pánico en la plaza del pueblo finalmente encuentra una dirección. Como un rebaño asustado que de repente ve a un pastor, las cabezas se giran hacia el salón de los ancianos, un edificio de piedra ligeramente más robusto que el resto, el único con tejas de pizarra en lugar de paja. Las puertas de roble se abren y emergen tres figuras encorvadas, sus rostros tan pálidos como la luna que debería estar sobre ellos. Son los guardianes de la tradición de Veldra, el comité de así es como siempre se han hecho las cosas. Llevan la tradición como una armadura pesada, y esta noche, esa armadura parece estar hecha de hojalata. Se mueven con una urgencia que no has visto nunca, dirigiéndose a un pequeño anexo de piedra donde guardan los registros del pueblo y los textos antiguos. Los ves desaparecer dentro, y la multitud espera en un silencio sepulcral, como si estuvieran conteniendo la respiración colectivamente. Tú los sigues, no por desafío, sino por una curiosidad que es más fuerte que tu miedo. Te quedas en el umbral, oculta en la profunda sombra del marco de la puerta. El interior huele a polvo milenario, a cuero seco y a la cera de las velas que ahora luchan por iluminar el pequeño espacio. Los libros no son como los que podrías imaginar. Son enormes y pesados, encuadernados en cuero agrietado y cerrados con broches de latón. Fueron copiados a mano en scriptoriums de monasterios hace generaciones. Cada letra, un acto de devoción o de tedio. Los ancianos los colocan sobre una mesa de madera maciza, con el cuidado de quien maneja reliquias sagradas. Sus dedos temblorosos recorren las páginas de pergamino, tan delgadas y frágiles que parecen hechas de luz de luna solidificada. Irónico. Aquí, dice uno de ellos, su voz como el crujido de hojas secas. Su dedo, con una uña amarillenta y larga, señala una frase escrita con una tinta que se ha desvanecido a un marrón pálido. La leen en voz alta, pasándose las palabras el uno al otro como si fueran carbones calientes. Cuando a lúa se calar, o solos, da escuridão se abrirán. Cuando la luna se calle, los ojos de la oscuridad se abrirán. La frase cuelga en el aire, densa y pesada. No es una explicación, es una condena. Los académicos todavía discuten sobre el grado de alfabetización entre los líderes de las comunidades rurales medievales, pero estos hombres, al menos, conocen sus textos, sobre todo los que hablan del Apocalipsis. Es como encontrar un viejo manual de un electrodoméstico que, en lugar de solucionar un problema, te dice que tu casa está a punto de ser absorbida por un agujero negro. Los ancianos no buscan más, no intentan interpretar el texto o buscar un contexto. Han encontrado su diagnóstico y ahora buscan la cura en las mismas páginas polvorientas. Es una forma de adivinación conocida como sortes sanctorum, donde se abre un libro sagrado al azar para encontrar una respuesta divina. Aquí lo hacen con los anales del pueblo, su propia Biblia de miedos locales. Pasan páginas febrilmente, buscando rituales, protecciones, cualquier cosa. Encuentran una lista de edictos, una serie de acciones preventivas para una noche como esta, escritas por antepasados que, evidentemente, ya habían entrado en pánico por esto antes. Las instrucciones son extrañas, específicas y carentes de toda lógica aparente. Cubrir los espejos, enterrar las llaves, sellar las chimeneas. La profecía se siente menos como una advertencia antigua y más como un mensaje de error críptico de un sistema operativo diseñado por druidas. Sientes un escalofrío que no tiene nada que ver con el frío de la noche. Es el escalofrío de ver a hombres sabios abandonar la razón y abrazar un miedo ritualizado. La profecía no ha traído claridad, solo ha dado un nombre y una forma a su terror. Y ahora, con un manual en la mano, están a punto de esparcir ese terror por toda la aldea. Apenas los ancianos anuncian las medidas, la aldea se transforma en un hervidero de actividad supersticiosa. Es una coreografía del miedo. Te encuentras arrastrada por la corriente, de vuelta a la pequeña cabaña que compartes con Elara. Ella, la mujer de ciencia y hierbas, ahora tiene una mirada sombría y resignada. Haz lo que dicen, Liora,
te dice, su voz desprovista de su calidez habitual. Esta noche, la tradición pesa más que la razón, y así comienzas el extraño ritual. Primero, los espejos. Solo tenéis uno pequeño, de bronce pulido, un lujo que el ara atesora. Con un trozo de tela negra lo cubres. La creencia, susurrada de generación en generación, es que los espejos pueden atrapar el alma, o peor aún, convertirse en portales. En una noche sin luna, se dice que un espejo puede reflejar lo que hay detrás del mundo. Te preguntas, ¿qué verías si te atrevieras a mirar? ¿El vacío estrellado? ¿O algo mirándote de vuelta? Luego, las llaves. Recoges la pesada llave de hierro de la puerta, la que tiene un tacto frío y familiar en tu mano. Siguiendo las instrucciones gritadas en la plaza, la llevas al umbral y cavas un pequeño agujero en la tierra dura y fría con una paleta de jardín. Al enterrarla, la lógica se revela. ¿Cómo puede una llave enterrada protegerte? Es como pensar que cambiar tu contraseña de redes sociales a "por favor no entren" va a detener a un hacker decidido. Sin embargo, lo haces. La tierra fría cubre el metal y sientes que estás enterrando la única forma de escapar. Los historiadores todavía debaten si estas supersticiones eran creencias genuinas del pueblo o ritos impuestos por las autoridades locales para mantener el orden social en tiempos de crisis. Viendo a tus vecinos martillando tablas sobre sus ventanas, te inclinas a pensar que la creencia es muy, muy genuina. La parte más extraña de la noche llega con un golpe en la puerta. Es el hijo del panadero, un chico pecoso llamado Finn, que sostiene un saco que se retuerce. Dentro, un maullido lastimero. Te entrega un gato negro, delgado y con ojos como dos esmeraldas líquidas. Órdenes de los ancianos, murmura, sin mirarte a los ojos. Cada hogar con niños debe tener uno hasta el amanecer. La ironía es casi dolorosa. Durante décadas, los gatos negros han sido vistos con recelo, asociados con la mala suerte y las artes oscuras. De hecho, la persecución de gatos en algunas partes de Europa medieval pudo haber contribuido a la propagación de la peste negra al permitir que las poblaciones de ratas explotaran. Pero esta noche, en Veldra, su papel se ha invertido. No son una amenaza, son un talismán. Se cree que pueden ver en la oscuridad, no solo la oscuridad física, sino la espiritual. Son detectores de lo invisible. Cierras la puerta y te quedas a solas con el animal. El gato te mira, parpadea lentamente y luego comienza a explorar la cabaña con una calma desconcertante. Se frota contra tus piernas, ronroneando. Intentar explicarle al gato que ahora es un sistema de seguridad de última generación sería inútil. Él simplemente parece contento de estar dentro, lejos del frío. Te sientas en el suelo de tierra, el calor de la chimenea sellada ya disipándose. Abrazas tus rodillas, con el gato acurrucado a tu lado, su ronroneo un pequeño motor de normalidad en una noche que es cualquier cosa menos normal. Escuchas los sonidos de la aldea atrincherándose, el martilleo de un clavo, el llanto ahogado de un niño, el silencio expectante que sigue. El miedo es una manta pesada sobre Veldra, pero mientras todos miran hacia adentro, atrancando sus puertas y sus mentes, tú sientes un impulso irresistible de mirar hacia afuera, hacia el bosque. La sensación de encierro en la cabaña se vuelve insoportable. El aire es denso, con el olor a humo estancado y el vago aroma de las hierbas secas de el ara. El ronroneo del gato negro a tu lado es un consuelo, pero no puede acallar la inquietud que te araña por dentro. Mientras el resto de Veldra se esconde, tú te sientes atraída hacia el peligro, como una polilla hacia una llama invisible. Con un cuidado infinito, desatrancas la puerta, haciendo una mueca ante el chirrido de la madera. El aire frío te golpea de nuevo, un alivio bienvenido. Te deslizas fuera, moviéndote por las sombras de los edificios, sintiéndote como una ladrona en tu propio hogar. La aldea está mortalmente silenciosa ahora. Las antorchas se han extinguido y la única luz proviene de las estrellas y de los débiles resplandores anaranjados que se filtran por las grietas de las ventanas atrancadas. Evitas la plaza central
y te diriges hacia el borde del pueblo, donde las últimas casas dan paso a campos abiertos que, a su vez, mueren en la línea oscura y dentada del bosque. Nadie viene aquí por la noche, ni siquiera con luna llena. El bosque de Veldra siempre ha sido un lugar de historias de advertencia, el hogar de todo lo que la aldea teme. Pero los sonidos que escuchaste antes, los gritos ahogados que todos descartaron, parecían venir de allí. Tu corazón late con fuerza, un tambor contra tus costillas, pero tus pies siguen moviéndose. Llegas al último cercado, una valla de madera, desvencijada que marca la frontera entre el orden y lo salvaje. Te detienes allí, usando el tronco de un roble solitario para ocultarte, y observas. Al principio, no ves nada fuera de lo común, solo árboles, siluetas negras contra un cielo sin luna. Pero entonces, tus ojos se adaptan. Has pasado incontables horas buscando hierbas con el ara en los límites de este mismo bosque, y conoces sus formas, sus texturas, y es entonces cuando lo notas, en el tronco del roble junto a ti, y luego en otros, árboles cercanos. Hay marcas que no deberían estar allí. No son las cicatrices naturales de la corteza, ni el daño de un rayo. Son símbolos, tallados deliberadamente en la madera. Son diseños angulares, casi como runas, pero no se parecen a nada que hayas visto en los libros de los ancianos o en las piedras del antiguo círculo ceremonial. Te acercas a uno, pasando las yemas de los dedos sobre los surcos. La madera se siente extrañamente fría al tacto, y la marca parece reciente. Estos símbolos te recuerdan a los arborglyphs, las tallas en árboles que algunas culturas antiguas usaban para marcar caminos o lugares sagrados. También te recuerdan vagamente al alfabeto Ogham, que se tallaba en los bordes de las piedras y los árboles en la Irlanda medieval. Pero estos son diferentes, más agresivos, más hambrientos. Te preguntas si son solo la obra de algún joven aburrido, el equivalente medieval del graffiti. Quizás Finn, el hijo del panadero, se aburrió tanto de entregar gatos que decidió convertirse en un artista del bosque. Pero la precisión y la repetición de los símbolos sugieren un propósito. Están colocados a intervalos regulares, siempre en árboles que miran hacia la aldea. No parecen advertencias para mantener a la gente fuera del bosque. Se sienten más como flechas apuntando hacia adentro, hacia Veldra. Los antropólogos discuten si los símbolos antiguos, encontrados en la naturaleza, representan lenguajes perdidos, marcadores territoriales o advertencias espirituales. Mirando estas marcas bajo un cielo sin luna, tienes la horrible sensación de que son las tres cosas a la vez. Un escalofrío te recorre, y por primera vez esta noche, no es solo por el frío, es el miedo a lo desconocido. Sí, pero también es el miedo a que haya algo que puede ser conocido, y que tú eres la única que lo está viendo. El descubrimiento de los símbolos te hiela hasta la médula. Retrocedes lentamente, apartando la mano del árbol como si te hubiera quemado. La idea de que esas marcas son deliberadas, un lenguaje silencioso que habla en la oscuridad, te llena de una nueva clase de pavor, uno más inteligente y agudo que el pánico ciego de la aldea. Regresas a la cabaña de Elara, moviéndote con un sigilo que no sabías que poseías. Cierras la puerta con cuidado. El pequeño sonido del cerrojo al encajar parece resonar en el silencio. Elara duerme en su catre. Su respiración es un susurro irregular. El gato negro levanta la cabeza, te mira con sus ojos verdes y luminosos y vuelve a acurrucarse, como si tu excursión nocturna fuera completamente normal. Te quedas de pie en medio de la pequeña habitación, tu mente acelerada. Los ancianos tienen su profecía, los aldeanos sus rituales, pero tú tienes algo tangible, los símbolos. No encajan, no forman parte de las tradiciones de Veldra, son algo ajeno, una variable desconocida en una ecuación ya aterradora. Tu mirada se posa en un viejo arcón de madera oscura que Elara mantiene al pie de su cama. Es donde guarda sus libros más preciados, no los de herboristería que usa a diario, sino los más antiguos y frágiles. Te ha prohibido tocarlos, no por secretismo, sino porque el pergamino es tan delicado que podría deshacerse. Pero esta noche, las reglas normales no aplican. Necesitas respuestas,
no las que dictan los ancianos, sino respuestas reales. Con el corazón en la garganta, levantas la pesada tapa del arcón. Un olor a cuero viejo y a un polvo dulzón y particular llena el aire. Dentro, envueltos, en lino, hay varios códices y rollos. La mayoría parecen tratados de medicina o filosofía natural, pero uno destaca. Es más pequeño que los demás, encuadernado en cuero liso y sin teñir, con un broche de hueso en lugar de metal. Lo sacas con manos temblorosas. No hay título en la cubierta. Al abrirlo, te das cuenta de que el pergamino es increíblemente fino, casi translúcido, un testimonio de la habilidad y el coste de su creación en una época en que un solo libro podía valer tanto como una granja. La escritura es pequeña, apretada, obra de una mano paciente y disciplinada. Es la caligrafía de un monje. Las primeras páginas hablan del equilibrio natural, de las estaciones, de los ciclos del sol y sí, de la luna. Pero luego, el tono cambia. El monje comienza a describir una gran sombra, un silencio en el cielo. Tu pulso se acelera. Hojeas las páginas, buscando palabras clave, cualquier cosa que resuene con lo que está sucediendo. Y entonces la encuentras. Una entrada fechada. Solo con "en el 5.º año sin rey", que describe una noche, igual que esta, en la que la luna no apareció. El monje no habla de dragones ni del fin del mundo. Su tono es analítico, casi científico, pero teñido de un miedo profundo y reverencial. Escribe sobre símbolos de invitación, tallados en la madera por aquellos que buscaron un pacto con el vacío. Describe una aldea que, siglos atrás, enfrentó exactamente lo mismo. Los historiadores debaten la verdadera extensión de la medicina popular y cuánto de ella se basaba en la observación empírica frente a la tradición. Este libro parece ser ambas cosas, un registro de eventos y una interpretación espiritual. El monje, a diferencia de los ancianos, no se detuvo en la profecía del miedo, siguió buscando la causa. El manuscrito huele a la historia misma, a un tiempo tan antiguo que casi parece un mito, y te das cuenta de que tienes en tus manos algo que podría explicarlo todo. No es solo un libro, es un mapa para salir de esta oscuridad, escrito por alguien que ya caminó por ella una vez. Te arrodillas en el suelo de tierra fría, con el manuscrito abierto ante ti. La única luz es la de una sola vela que has encendido. Su llama pequeña y valiente danza, proyectando tu propia sombra, enorme y temblorosa, contra la pared de la cabaña. El mundo exterior, con su miedo colectivo, se desvanece en un zumbido sordo. Ahora solo existís tú, el libro y el silencio preñado de la noche. El latín del monje es denso y erudito, muy alejado del latín eclesiástico simplificado que el Ara te enseñó. Cada frase es un rompecabezas. Históricamente, el latín era la lengua franca de los eruditos en toda Europa, un hilo común que conectaba a un monje en una isla irlandesa remota con un teólogo en Roma. Este monje, quienquiera que fuese, era claramente un hombre de vasta educación. Empiezas el arduo trabajo de descifrar, tu dedo trazando las palabras mientras las susurras en voz baja. La pluma del monje se movía con una gracia fluida, pero el tiempo ha hecho su trabajo, desvaneciendo la tinta en algunos lugares y manchándola en otros. Te encuentras con términos que nunca has visto antes, palabras que parecen describir conceptos que están más allá de la física normal. Umbra pactum, pacto de sombra. Lux fames, hambre de luz. Es como intentar leer un manual de física cuántica usando solo un diccionario de primaria. Desearías tener una especie de motor de búsqueda celestial para consultar estas frases. Los filólogos todavía debaten el significado exacto de ciertos términos del latín medieval, ya que su significado podía cambiar drásticamente de una región a otra, convirtiendo la traducción precisa en una forma de arte detectivesco. Te concentras en la sección que describe la noche sin luna que él presenció. Noctis silentium caelum possidet, escribe. El silencio de la noche posee el cielo. Habla de cómo los aldeanos de su tiempo reaccionaron con un pánico idéntico al que has presenciado hace unas horas. Pero su análisis
Es diferente. No lo ve como un presagio del fin del mundo, sino como el resultado de una acción, una causa y un efecto. Habla de los símbolos de invitación que encontraste en los árboles. El monje los llama sigilla famis, los sigilos del hambre. Según él, no son para proteger ni para advertir, son para guiar. Son como una dirección escrita en el sobre de una carta terrible. En el margen de una página encuentras una pequeña nota, una glosa escrita con una letra ligeramente más apresurada. Dice: Deus, parce mihi stultitiam eorum. Dios, perdóname por su estupidez. Es un pequeño destello de la frustración del monje, un toque tan humano que te hace sonreír a pesar del miedo. Te lo imaginas suspirando, frotándose los ojos cansados, completamente harto de la gente con la que intentaba razonar. Poco a poco, una narrativa comienza a tomar forma a partir de la tinta desvaída. Es la historia de otra aldea, hace mucho tiempo, que se encontró bajo el mismo cielo vacío. Un pueblo que también tenía sus rituales y sus profecías. El monje no los desprecia, los documenta con la precisión de un botánico que clasifica una planta venenosa. Anota cada detalle, cada superstición, cada cántico, y a medida que traduces, un sentimiento de inquietud se asienta en tu estómago. Las acciones que describe son inquietantemente familiares. Cubrir los espejos, el miedo a los espacios abiertos, el silencio forzado, son las mismas acciones que tu pueblo está llevando a cabo en este preciso instante. Veldra no está viviendo una nueva pesadilla, está repitiendo una antigua. El libro que tienes en tus manos no es solo un registro histórico, es un guión, y tu aldea lo está siguiendo al pie de la letra. Estás tan inmersa en la traducción, tan perdida en los trazos de tinta del monje, que el primer sonido casi no se registra. Es un ruido bajo, profundo y resonante, que parece vibrar a través del suelo más que viajar por el aire. Lo descartas como el asentamiento de la casa o un trueno, lejano, pero no hay nubes en el cielo. La cabaña está en silencio, a excepción del suave crepitar de la vela y la respiración acompasada de Elara. El gato negro, que dormía plácidamente a tus pies, levanta la cabeza de repente. Sus orejas se giran como dos antenas parabólicas, apuntando directamente hacia la puerta, hacia el bosque. Su cuerpo se tensa y un gruñido bajo y gutural retumba en su pecho. Eso sí que capta tu atención. Los animales no mienten sobre el miedo. Entonces lo oyes de nuevo, esta vez más claro. Es un grito, pero no se parece a nada que hayas oído antes. No es el chillido agudo de un animal atrapado, ni el lamento de una persona. Es un sonido ahogado, estirado, como si viniera de muy lejos o de debajo del agua. Tiene una cualidad dolorosa y extraña, casi como el metal doblándose en la distancia. Te levantas sigilosamente y te acercas a la pequeña ventana, apartando un borde de la tela que la cubre. El mundo exterior está inmóvil y oscuro, una pintura en negros y grises profundos. No hay movimiento, solo los árboles como espectros silenciosos en el borde de los campos. Te preguntas si lo has imaginado, si la tensión y la lectura del manuscrito están jugando con tu mente. Tal vez sea solo un zorro con un talento especial para el drama, pero el sonido vuelve por tercera vez, una onda de pena sónica que parece hacer vibrar tus dientes. Es inconfundiblemente real, viene del corazón del bosque, el mismo bosque donde encontraste los símbolos, la gente de la aldea. Si lo oye desde sus casas selladas, probablemente lo atribuirá al viento, a los espíritus o a las bestias que pueblan sus pesadillas. De hecho, el folclore europeo está lleno de relatos sobre la cacería salvaje, una procesión fantasmal en el cielo nocturno, acompañada de ruidos aterradores, considerada un presagio de guerra o muerte. Tal vez eso es lo que tus vecinos creen que están oyendo, pero para ti, el sonido tiene una textura diferente. No es salvaje ni caótico, es rítmico, casi mecánico, un lamento atrapado en un bucle. Es como uno de esos podcasts de terror sobre sonidos inexplicables que escuchas a veces, solo que este se transmite en vivo y en directo fuera de tu ventana. Los científicos y etólogos a menudo debaten si los relatos de criaturas míticas del bosque
se originan en avistamientos de animales reales pero desconocidos, o si son puramente proyecciones psicológicas del miedo humano a la naturaleza indómita. Escuchando este gemido antinatural, no te parece ni lo uno ni lo otro. Se siente fabricado, como si una máquina estuviera sufriendo. El gato se acerca y se frota contra tu tobillo, su pelaje erizado. Sigue gruñendo suavemente, su mirada fija en la oscuridad más allá de la ventana. Su reacción es toda la validación que necesitas. No te estás volviendo loca. Hay algo ahí fuera y está haciendo un ruido que desafía toda explicación lógica. La aldea se esconde de una profecía, pero tú te das cuenta de que el verdadero peligro no es una frase en un libro antiguo. Es un fenómeno activo y presente que emite su propia y horrible banda sonora desde las profundidades del bosque prohibido. El silencio de la luna en el cielo es respondido por este grito ahogado de la tierra, y tú pareces ser la única que realmente está escuchando. El lamento mecánico del bosque te impulsa de vuelta al manuscrito con una nueva y desesperada urgencia. El sonido no era una amenaza vacía, era una evidencia. Se sentía como una pieza del rompecabezas, y sabías que la caja con la imagen completa estaba abierta sobre tus rodillas. Dejas la ventana y vuelves a la luz de la vela, tus manos hojeando el pergamino con más rapidez ahora. Buscas cualquier mención de sonidos, de lamentos, de voces en la oscuridad, y la encuentras. El monje, en su meticulosa documentación, describe los mismos ruidos. No los llama gritos, sino lamenta captivus, los lamentos cautivos. Escribe que son los ecos de la maquinaria del pacto, una frase tan extraña y poética que te produce un escalofrío. Según él, los sonidos no provienen de una bestia, sino del propio acuerdo que la antigua aldea hizo con la oscuridad. Este descubrimiento te lleva a otra sección, una que habías pasado por alto antes. En ella, el monje detalla los rituales de protección que observó. Mientras lees la lista, tu sangre se enfría. Cubrir espejos, sellar chimeneas, permanecer en silencio, enterrar metales como las llaves. Es una réplica exacta de lo que los ancianos de Veldra han ordenado, pero es la interpretación del monje lo que te deja sin aliento. Él argumenta que estos rituales no son para la defensa, son una perversión, una corrupción de un rito mucho más antiguo y poderoso. Llama a estas acciones un ritual de sumisión. Enterrar las llaves no es para sellar la casa, es un gesto simbólico de entregar el control. Cubrir los espejos no es para evitar que algo malo salga, es para no ser testigo del pago que se está realizando. Es como intentar arreglar un ordenador estropeado. Desenchufando el monitor, el problema sigue ahí. Simplemente has elegido no verlo. Te das cuenta de la horrible verdad. Veldra no se está protegiendo. Está cumpliendo su parte de un trato. Las supersticiones que todos siguen ciegamente, transmitidas de generación en generación, no son un escudo, son las cadenas de su propia esclavitud. La historia está llena de ejemplos de sincretismo, donde las creencias y rituales de una cultura son absorbidos y reutilizados por otra, a menudo perdiendo su significado original. Aquí, un antiguo ritual de ruptura o desafío parece haber sido retorcido hasta convertirse en un acto de apaciguamiento. Los historiadores del ocultismo a menudo debaten si los grimorios y libros de sombras medievales eran guías prácticas serias o ficciones elaboradas. Este manuscrito parece dolorosamente práctico y revela que el libro de jugadas de tu aldea es fundamentalmente erróneo. Es como si tus antepasados hubieran encontrado una receta para un antídoto, pero hubieran decidido que era más fácil simplemente seguir bebiendo el veneno a intervalos regulares. El ara se mueve en su sueño, murmurando algo ininteligible. El gato negro ha dejado de gruñir y ahora te observa con una inteligencia tranquila, como si entendiera la revelación que acabas de tener. Sientes una oleada de ira mezclada con el miedo, ira hacia la ignorancia, hacia la tradición ciega que ha perpetuado este ciclo. Los ancianos, en su prisa por encontrar una solución en sus textos, polvorientos, solo han logrado cerrar la cerradura de su propia jaula. Y tú, con este frágil libro de un monje olvidado, eres la única que se da cuenta de que la llave que enterraron bajo el umbral
No era para mantener algo fuera, sino para asegurar que no pudieran escapar. La aldea entera está participando en su propio sacrificio, creyendo que es su salvación. La revelación de que los rituales son una farsa te obliga a reconsiderar todo lo que has visto esta noche. Armado con este nuevo y terrible conocimiento, te sientes obligada a mirar de nuevo el mundo exterior, no como una víctima asustada, sino como una investigadora. Si la aldea no se está escondiendo, sino que se está ofreciendo, ¿qué aspecto tiene esa transacción? Dejas el manuscrito con cuidado y vuelves a la ventana, tu corazón latiendo con un ritmo constante y decidido. Esta vez, tus ojos no buscan monstruos entre los árboles, buscan la propia oscuridad. La observas con una intensidad que nunca antes habías tenido, analizando la interacción de la luz y la ausencia de ella. Al principio, todo parece igual. Las estrellas brillan con una claridad helada. El suelo está bañado en una luz estelar difusa y plateada que crea siluetas suaves. Pero te enfocas en la línea del bosque, en la frontera donde la aldea termina y lo salvaje comienza. Es el lugar donde encontraste los símbolos, y es allí donde lo ves. El viento ha comenzado a soplar de nuevo, un viento frío que viene del oeste, haciendo que las ramas de los árboles se balanceen y crujan. Las ramas se mecen hacia el este, en la dirección del viento, pero sus sombras no. Las sombras en el suelo, las manchas oscuras proyectadas por los árboles, se están moviendo en la dirección opuesta. Se arrastran lenta, deliberadamente, hacia el oeste, hacia Veldra. Se mueven contra el viento, se mueven contra toda lógica y ley de la física. Te frotas los ojos, segura de que es un truco de la luz, una ilusión óptica causada por la fatiga y el miedo. Pero la imagen persiste. Las sombras se estiran y se deslizan sobre la hierba helada, no como pasivas ausencias de luz, sino como entidades con voluntad propia. Se parecen menos a sombras y más a manchas de aceite esparciéndose sobre el agua. Son activas, son depredadoras. El concepto te recuerda a la alegoría de la caverna de Platón, donde los prisioneros confunden las sombras con la realidad. Pero esto es una inversión de esa idea. Aquí, las sombras son la realidad más profunda y aterradora. Los filósofos han debatido durante milenios si nuestra percepción del mundo es verdadera. En este momento, estás viendo una prueba de que, al menos en Veldra, las reglas fundamentales de la percepción están rotas. Observas, hipnotizada y horrorizada, cómo una sombra se desprende de la base de un roble y fluye sobre el suelo como un líquido oscuro, alargándose hacia la valla más cercana a la aldea. No tiene forma, solo dirección y propósito. Es como ver un videojuego con un fallo gráfico, un error en el código, de la realidad que revela algo que no debería ser visible. Se mueven con el sigilo de un ladrón, y te das cuenta de que la oscuridad en Veldra, esta noche, no es solo la ausencia de la luna. La oscuridad es una sustancia, una presencia que ha venido a cobrar una deuda. Los símbolos en los árboles no son solo guías, son anclas. Y los rituales de sumisión han bajado las defensas, invitando a estas sombras a cruzar el umbral. De repente, el silencio de la aldea no parece pacífico, parece el silencio de una presa que se queda quieta, esperando que el depredador pase de largo, sin darse cuenta de que ha sido ella misma la que lo ha llamado a cenar. Y las sombras siguen avanzando, centímetro a centímetro, indiferentes al viento, hambrientas de la luz y la vida que la aldea ha ofrecido tan ciegamente. Ver las sombras moverse por su propia voluntad es el último catalizador. El miedo se transforma en una necesidad febril de entender el origen. ¿Por qué? ¿Por qué Veldra? ¿Por qué este pacto? ¿Este ritual corrupto? Huyes de la ventana como si las sombras pudieran verte y te lanzas sobre el manuscrito, tus dedos manchados de polvo y cera de vela, buscando desesperadamente el principio de la historia. El por qué tiene que estar aquí. El monje era demasiado meticuloso para documentar el qué y el cómo sin descubrir el por qué. Pasas las páginas que detallan la botánica y la filosofía y te adentras en una sección de historia local que el monje parece haber compilado a partir de 1900, conversaciones y otros registros ahora perdidos. Y ahí está, el principio, la génesis de la pesadilla. El monje narra la historia de la fundación de la aldea original,
la precursora de Veldra, contada por un anciano moribundo que necesitaba confesarse. No fue fundada sobre la valentía o el descubrimiento, sino sobre la desesperación. Siglos atrás, durante una época de hambruna terrible, quizás la gran hambruna de principios del siglo XIV que devastó Europa, los fundadores eran un pequeño grupo de supervivientes al borde de la inanición. Sus cosechas habían fallado, su ganado había muerto, y el invierno se acercaba como una sentencia de muerte. Habían rezado a sus dioses, habían hecho sacrificios, pero el cielo permanecía indiferente, y en el punto más bajo de su desesperación, recurrieron a algo mucho más antiguo, algo que prometía resultados. El texto describe cómo, en una noche sin luna como esta, los fundadores realizaron un ritual extraído de un conocimiento prohibido. No pidieron ayuda, hicieron una oferta, convocaron a algo, una entidad sin nombre que el monje solo describe como la que habita en el silencio entre las estrellas, y le ofrecieron un trato, un contrato. Suena como el clásico pacto con el diablo del folclore, donde se intercambia el alma por un beneficio terrenal. Pero los fundadores de Veldra fueron más creativos. No ofrecieron sus almas, ofrecieron la luna, a cambio de campos fértiles, ganado saludable y una prosperidad que los protegería de la hambruna para siempre. Acordaron entregar la luz de la luna a la entidad a intervalos regulares, un tributo de luz y silencio. La desaparición de la luna no es una catástrofe cósmica, es el cobro de una factura, es el pago programado de un préstamo celestial. Te recuestas contra la pared, el libro pesado en tu regazo. La verdad es tan banal y tan horrible al mismo tiempo. El gran mal que acecha a Veldra no es un demonio apocalíptico, es un acreedor. El pecado fundacional que mencionó el monje no fue un acto de violencia o blasfemia, fue firmar un contrato sin leer la letra pequeña. Los economistas históricos debaten el impacto de la deuda a largo plazo en la psique de las comunidades medievales, pero esto lleva el concepto a un nivel completamente nuevo. Veldra vive de un tiempo prestado, de una prosperidad comprada a crédito a la oscuridad, y la noche sin luna es el día del pago de intereses. Sientes el peso de generaciones sobre tus hombros, cada cosecha abundante, cada niño sano, cada invierno suave que Veldra ha disfrutado, ha sido pagado con estas noches de terror. La aldea no es una víctima inocente, es la beneficiaria de un pacto oscuro, y la factura, después de siglos, finalmente ha llegado a su vencimiento. Estás sentada en el suelo, el manuscrito en tu regazo se siente tan pesado como una lápida. La revelación del pacto de Veldra ha reorganizado el universo en tu mente, convirtiendo la historia de tu hogar en una mentira bien mantenida. En el silencio que sigue a tu descubrimiento, el suave crujido de una tabla del suelo te sobresalta. Levantas la vista y ves a Elara, de pie junto a su catre. No está dormida. Sus ojos, normalmente llenos de una sabiduría práctica y terrenal, te observan en la penumbra. No hay ira en su mirada por haber tomado el libro prohibido. Hay una profunda, insondable tristeza y algo más, resignación. Así que lo has encontrado, dice en voz baja, su voz sin el filo de la sorpresa. Me preguntaba cuánto tiempo te llevaría. Sen-Na sienta frente a ti. El movimiento es lento y deliberado. No podía decírtelo, Liora. No es un conocimiento que se pueda dar. Debe ser encontrado. Debe ser ganado. De repente, años de pequeñas lecciones y extrañas tareas cobran un nuevo sentido. Las veces que te hizo identificar hierbas raras en la oscuridad, las historias que te contó sobre la resistencia de las plantas frente a la sequía, las pruebas de lógica y memoria que disfrazaba de juegos. No te estaba enseñando a ser una curandera, te estaba entrenando. La relación entre un maestro y un aprendiz en la época medieval era un compromiso total, a menudo durando años antes de que los verdaderos secretos del oficio fueran revelados. Elara ha estado aplicándote ese mismo principio, pero su oficio no es la carpintería o la herrería, es la supervivencia contra lo imposible. Todo este tiempo, susurras, sintiéndote a la vez traicionada y extrañamente validada. Me has estado poniendo a prueba.
El conocimiento sin fortaleza es un veneno, responde ella, su mirada fija en el manuscrito. Mi antepasada, la primera de nuestro linaje en esta tierra, vio cómo los fundadores hacían este trato. Intentó detenerlos. Fracasó, pero juró que su familia nunca olvidaría la verdad, que mantendríamos la vigilia y esperaríamos a alguien lo suficientemente fuerte como para romper el ciclo. El Ara te explica que cada curandera de su linaje ha buscado a una aprendiz con el potencial, no solo para aprender las hierbas, sino para soportar el peso de la verdad. Muchas fallaron la prueba silenciosa. Se conformaron con la vida del pueblo, aceptaron las supersticiones y nunca buscaron más allá. Nunca abrieron el arcón. Los historiadores sociales debaten si las relaciones intergeneracionales en el medievo se basaban puramente en la necesidad económica y la transferencia de propiedades, o si existían lazos afectivos y de mentoría complejos. Tu relación con el Ara, te das cuenta ahora, ha sido una profunda y desesperada mentoría para salvar al mundo, o al menos a vuestro pequeño rincón de él. Entonces, ¿la historia del monje es cierta? Preguntas, necesitando la confirmación final. El Ara esboza una sonrisa sin alegría. Oh, sí, es cierta, pero como toda historia escrita por un extraño, le faltan los peores detalles. Su tono te dice que el examen ha terminado, pero la lección está a punto de comenzar. Has pasado la prueba de ingreso, y el premio es una clase magistral sobre el apocalipsis a cámara lenta de tu aldea. El famoso Grimorio, la llave de Salomón, describe las pruebas y purificaciones que un mago debe superar antes de poder enfrentarse a los espíritus. El Ara te ha sometido a tu propia versión de esas pruebas durante toda tu vida, y esta noche, en esta habitación, a la luz de las velas, es tu graduación. El monje lo llamó un pacto, dice el Ara, su voz baja y confidencial, como si las propias paredes pudieran tener oídos. Pero era más una adquisición hostil disfrazada de ayuda humanitaria. Ahora que el secreto está entre vosotras, el Ara comienza a llenar los enormes vacíos que el monje, un observador externo, no podía conocer. Te explica que los fundadores no solo compraron prosperidad agrícola, compraron un aislamiento total. El pacto garantizaba que Veldra se convertiría en un punto ciego en el mapa del mundo. Las plagas que asolaron el continente se desviaban de sus fronteras. Los recaudadores de impuestos del rey se perdían en el camino o simplemente olvidaban que el pueblo existía. Las bandas de mercenarios y soldados desmovilizados, una amenaza constante en la Europa medieval, sentían una inexplicable aversión a acercarse al valle. Veldra no era solo próspera, era una anomalía, una utopía artificial construida sobre una base podrida. La entidad que convocaron, continúa el Ara, no es un demonio en el sentido en que lo entienden los sacerdotes. No le interesan las almas ni la moralidad. Es más simple y por lo tanto más terrible. Es un parásito cósmico que se alimenta de formas de energía complejas. La luz de la luna, con sus ciclos y su influencia sobre la vida, es aparentemente una exquisitez. La idea de que el mal no sea una fuerza de odio teológico, sino un simple organismo siguiendo su naturaleza, es de alguna manera más aterradora. Los teólogos medievales debatían extensamente sobre la naturaleza de las entidades no divinas, preguntándose si todos los espíritus podían clasificarse como ángeles o demonios, o si existía una tercera categoría de seres. El Ara te está diciendo que la respuesta es la tercera opción. Existen cosas que simplemente son, y que ven a la humanidad como un recurso. Te cuenta la historia de su propia familia. Su antepasada, una mujer llamada Inés, no era una fundadora, era una sabia que advirtió al grupo desesperado sobre el ritual que estaban a punto de realizar. Les dijo que el precio sería demasiado alto, que la deuda se extendería por generaciones. La ignoraron. Cuando el pacto se selló y la prosperidad comenzó a fluir, los fundadores y sus descendientes se convirtieron en la élite del pueblo, los precursores de los ancianos de hoy. Marginaron a Inés y a su familia, tildándolos de agoreros, pero no pudieron exiliarlos, porque parte del conocimiento de Inés era necesario para gestionar el pacto.
Así, el linaje de Elara se convirtió en los guardianes secretos de la verdad, una oposición silenciosa que esperaba su momento. Es el tipo de drama familiar que haría que las disputas de las familias nobles parecieran una discusión sobre quién se comió el último trozo de pan. Así que los ancianos, empiezas a decir, pero Elara niega con la cabeza. No todos lo saben. El conocimiento completo se ha diluido, se ha convertido en una tradición ciega para la mayoría. Pero el líder de los ancianos, el viejo Magnus, su familia desciende directamente del que hizo el trato. Él sabe, quizás no todos los detalles, pero sabe que la prosperidad de Veldra tiene un precio. Te das cuenta de que Veldra no es una comuna, una de esas aldeas medievales que lucharon por su autonomía de los señores feudales. Veldra consiguió su autonomía, pero se la compró a un señor mucho peor. Es la comunidad cerrada definitiva, y la cuota de la asociación se paga en luz de luna, con un interés que nunca deja de acumularse. Si tú sabías que los rituales estaban mal, ¿por qué dejamos que todos los hicieran? Preguntas, la frustración coloreando tu voz. Enterramos la llave, Elara. Yo la enterré, porque interrumpir el ritual sin un plan alternativo sería un suicidio, responde ella con calma, aunque sus ojos traicionan la tensión. Es la parte más insidiosa de todo esto. Elara te explica la terrible evolución del ritual. El manuscrito del monje contenía la verdad, un ritual para romper el pacto, para cerrar la puerta que los fundadores abrieron, pero realizarlo requería un coraje y un sacrificio que los descendientes de los fundadores no estaban dispuestos a pagar. ¿Por qué arriesgarse a luchar contra la entidad y perder su prosperidad cuando podían simplemente pagarle? Así que, a lo largo de las generaciones, los líderes de Veldra, los ancestros de Magnus, corrompieron deliberadamente el ritual, lo retorcieron, convirtieron un acto de desafío en un acto de obediencia. El ritual que Veldra realiza ahora, dice Elara, está diseñado para que el tributo sea lo más suave y eficiente posible. Es como preparar la casa para la visita de un señor feudal muy peligroso. Te lo desglosa. El silencio no es para pasar desapercibido, es una señal de respeto y sumisión. Sellar las chimeneas y puertas no es para mantener a raya a las sombras, es para no interferir en su camino. Y cubrir los espejos, esa es la peor parte. Es para que los aldeanos no vean lo que realmente sucede, para que no vean a las sombras deslizarse por sus calles y absorber la energía que les deben. El ritual actual es, en esencia, ponerse una venda en los ojos y esperar a que el robo termine. Es una versión oscura de la Eucaristía, no un acto de recuerdo, sino un acto de participación activa en la propia subyugación. ¿Y qué pasa si el pago es insuficiente? Preguntas, temiendo la respuesta. La entidad es un acreedor, explica Elara. Si la calidad o cantidad del tributo no es la adecuada, toma una compensación. Su mirada se vuelve distante. Hace una generación, hubo una noche sin luna durante una lluvia de meteoros. La luz de las estrellas era demasiado brillante, contaminaba la oscuridad. El tributo se consideró impuro. A la mañana siguiente, 3 vacas habían desaparecido de un establo cerrado, sin rastro. Unas décadas antes de eso, la luna no apareció durante 2 noches seguidas. El tributo se duplicó. La gente perdió recuerdos, pequeñas cosas al principio, donde dejaron una herramienta, el nombre de un primo lejano, luego, recuerdos más grandes. Algunos se despertaron sin recordar el rostro de sus propios padres. Es una forma de damnatio memoriae, la práctica romana de borrar a una persona de la historia, pero aplicada a la memoria viva. Los antropólogos culturales debaten cómo los rituales pueden transformarse de actos de empoderamiento a mecanismos de resignación social. Veldra es el caso de estudio perfecto. Esta noche, añade Elara, y su voz baja a un susurro preocupado, es diferente. Siento que la entidad está más hambrienta, o que la calidad de la oscuridad no es suficiente. El tributo no está funcionando como debería. Es como si Veldra hubiera estado haciendo los pagos mínimos de una deuda de tarjeta de crédito cósmica. Y esta noche, el acreedor
Ha venido a cobrar el saldo completo. Justo cuando las palabras de Elara se asientan, un nuevo sonido rompe la noche. No es el lamento mecánico y distante del bosque, sino algo mucho más cercano y mucho más humano. Un grito agudo y aterrorizado, cortado abruptamente. Le sigue el estrépito de madera rompiéndose y el clamor de voces en pánico desde el otro lado de la aldea. Os miráis la una a la otra. El momento que Elara temía ha llegado. Las supersticiones, el ritual de sumisión, finalmente han fallado. La entidad ya no está satisfecha con el silencioso tributo de la luz. Corréis hacia la ventana, apartando la tela para mirar. La escena es de un caos incipiente. Varias puertas se han abierto de golpe y los aldeanos salen a trompicones, sus rostros iluminados por el resplandor de una antorcha que alguien ha tenido el valor de encender. El grito provenía de la granja, de los Miller, cerca del borde este del pueblo. La enorme puerta de su granero yace en el suelo, arrancada de sus goznes como si fuera de cartón, y desde la boca oscura del granero ves el horror en acción. Las sombras, que antes se arrastraban sigilosamente, ahora se mueven con una velocidad y una ferocidad aterradoras. No son líquidas y lentas, son un enjambre. Se arremolinan en el interior y ves las siluetas de las ovejas de los Miller retorcerse y luego desaparecer. No hay sangre, no hay lucha. Simplemente son engullidas por la oscuridad, borradas de la existencia. El pánico se extiende como la pólvora. Un hombre grita que la llave que enterró no sirvió de nada. Una mujer llora que su espejo, aunque cubierto, se ha hecho añicos. La confianza en los rituales de los ancianos, la única defensa de la aldea, se está desintegrando en tiempo real. Este colapso social te recuerda a la plaga del baile de 1518, donde la ansiedad masiva de una ciudad se manifestó en un comportamiento físico inexplicable. Veldra está al borde de un colapso similar, pero su plaga no es psicológica, es muy real y está devorando su ganado. Los sociólogos que estudian el pánico masivo debaten el punto de inflexión exacto en el que la fe en la autoridad se derrumba. Estás viendo ese punto de inflexión ahora mismo. El enjambre de sombras, habiendo limpiado el granero, refluye hacia la noche. Se mueven como una bandada de estorninos, una murmuración de oscuridad que se ondula y gira con una únicamente coordinada. Es a la vez hermoso y absolutamente monstruoso. Ya no se esconden. Están haciendo una demostración de fuerza. Es como si el acreedor, cansado de las excusas, hubiera enviado a los cobradores a embargar los bienes de forma visible y violenta. El plan de protección de la aldea ha demostrado tener la misma eficacia que un paraguas en un huracán. La gente corre de un lado a otro, algunos tratando de atrancar de nuevo sus puertas, otros simplemente gritando al cielo vacío. El Vines, orden de Veldra, mantenido durante siglos por el miedo y la ignorancia, se ha roto en el lapso de unos pocos minutos, y en medio del caos, con las sombras pulsando en la periferia, te das cuenta de que la situación es aún peor de lo que Elara describió. El tributo no solo ha fallado, la entidad está escalando. Ha pasado de ser un ladrón silencioso a un invasor a campo abierto. Observas el caos desde la ventana, tu mente corriendo para procesar la nueva y horrible dinámica. Ves el enjambre de sombras retroceder del granero de los Miller y fluir, no al azar hacia el bosque, sino hacia un grupo específico de olmos en el límite del campo. Y entonces, todo encaja. El movimiento no es aleatorio en absoluto, es deliberado. Los símbolos, susurras, tu voz apenas audible por encima de los gritos distantes. Elara te mira, esperando. No son solo anclas o marcadores, dices, la idea tomando forma mientras hablas. Son lentes, son puntos de enfoque. Le explicas tu repentina certeza. Las sombras, en su estado natural, son difusas, como un gas. Se arrastran y se deslizan, pero carecen de la capacidad de aplicar fuerza concentrada. Los símbolos tallados en los árboles, los que encontraste antes, actúan como sigilos. En ciertas tradiciones mágicas, un sigilo es un símbolo creado para una intención específica, cargado de energía para manifestar un resultado.
La entidad está usando su propia versión oscura de esto. Las sombras se sienten atraídas por los símbolos y al pasar a través de su patrón geométrico, su energía se concentra, se vuelve coherente, pasan de ser una niebla a ser un ariete. El ataque al granero de los Miller no fue aleatorio, fue el objetivo más cercano a uno de los símbolos más grandes. Los símbolos son la infraestructura de la invasión. Son como instalar repetidores de Wi-Fi para obtener una señal más fuerte en toda la casa, solo que en este caso, la señal es el terror puro y la casa es tu aldea. Esta idea te recuerda a las líneas ley, supuestas, alineaciones de energía mística que conectarían sitios antiguos. Los símbolos en Veldra crean su propia red, una telaraña de poder oscuro que se superpone a la geografía familiar del pueblo. El Ara asiente lentamente, su rostro sombrío. Tiene sentido, admite. Una forma de canalizar el poder, de hacerlo más eficiente, más letal. Los teóricos de la semiótica debaten si los símbolos poseen un poder inherente o si éste se deriva de la intención que se les atribuye. En este caso, la respuesta parece ser ambas cosas. La intención de la entidad les da poder y su forma geométrica les da función. Esta revelación es a la vez aterradora y extrañamente esperanzadora. Aterradora porque significa que la amenaza no es solo una horda sin mente, sino una fuerza que utiliza tácticas y herramientas. Pero esperanzadora porque si la entidad depende de esta red de símbolos para atacar eficazmente, entonces la red es también una debilidad, es un objetivo. No podemos luchar contra las sombras, dices, pensando en voz alta. Son demasiadas y no son del todo físicas. Pero los símbolos están tallados en madera. Son reales. Podemos destruirlos. Una nueva claridad corta a través de tu miedo. Por primera vez esta noche, ves un camino a seguir, un primer paso tangible, antes de que puedan siquiera pensar en el gran ritual del monje para romper el pacto. Tienen que sobrevivir a la noche. Y para sobrevivir a la noche, tienen que cegar a su enemigo, desmantelar su red. Tienes que apagar su GPS antes de que pueda lanzar otro ataque. Miras a Elara y ves un destello de algo nuevo en sus ojos. No solo la resignación de la guardiana, sino la determinación de una luchadora. La aldea puede estar sumida en el pánico, pero aquí, en esta pequeña cabaña, acaba de nacer un plan. Tu plan de desmantelar la red de símbolos es audaz, y por primera vez esta noche te da una pizca de esperanza. Pero es una esperanza frágil, porque para llegar a los árboles tienes que atravesar la aldea, y la aldea es un polvorín de pánico. Asomándote de nuevo por la ventana, ves a los ancianos, liderados por Magnus, intentando reafirmar su autoridad. «Volved a vuestras casas», grita Magnus, su voz resonando con un poder acostumbrado. «Confiad en las tradiciones. Son las que nos han mantenido a salvo durante generaciones». La mayoría de los aldeanos, desesperados por una certeza, le obedecen, corriendo de vuelta al interior de sus trampas autoimpuestas. Pero mientras observas a Magnus, notas algo que te inquieta. Su rostro, a la luz parpadeante de una antorcha, no muestra el mismo terror desquiciado que el de los demás. No hay sorpresa en sus ojos. Hay una determinación sombría, el agotamiento de un hombre que gestiona una crisis que esperaba. Te das cuenta de la verdad. Él no es un ignorante que sigue ciegamente la tradición. Él es el sumo sacerdote de esa tradición porque conoce el oscuro secreto que la sustenta. Su silencio durante todos estos años no ha sido por ignorancia, sino por complicidad. Él y, quizás, uno o dos de los otros ancianos son los guardianes del pacto. Su autoridad se basa en esta mentira. Este tipo de engaño, a veces llamado fraude piadoso, ha sido utilizado por líderes a lo largo de la historia. Perpetuar una falsedad por lo que creen que es el bien común, para mantener el orden. Magnus está manteniendo el orden en Veldra, un orden pagado con oscuridad. Lo que está haciendo es menos gobernar y más gestionar un desastre contenido. Es el director de una central nuclear que sabe que el núcleo está a punto de fundirse, y su única solución es decirles a todos que el ruido que oyen es normal. Los historiadores políticos debaten si la estabilidad social
incluso una construida sobre una mentira fundamental, es preferible al caos que a menudo acompaña a una verdad disruptiva. Magnus claramente eligió la estabilidad. Para él, una noche de terror controlado cada pocas generaciones es un precio aceptable por siglos de paz y prosperidad anómalas. Tu descubrimiento, tu plan, no es una salvación para él. Es una amenaza existencial para el sistema que su familia ha mantenido durante toda la historia de Veldra. Ves a un aldeano intentar discutir con él, señalando el granero destruido. Magnus le pone una mano en el hombro. Su expresión se endurece. Dice algo en voz baja, y el hombre retrocede, con el rostro pálido. Magnus no está tranquilizando a la gente, les está recordando las reglas. Su poder no reside en la sabiduría, sino en ser el único que conoce el verdadero reglamento del juego. Es el líder de una especie de tribunal secreto, como las cortes bémicas de la Westfalia medieval, que operaban al margen de la ley oficial. Su poder era absoluto porque era secreto. El poder de Magnus es el mismo. Te das cuenta de que tu enemigo no es solo la entidad parasitaria del bosque. También tienes un adversario humano, aquí mismo, en el corazón de la aldea. Y él hará cualquier cosa para proteger su terrible secreto y el frágil orden que ha construido sobre él. La imagen de Magnus controlando a la multitud asustada solidifica vuestra decisión. No podéis buscar ayuda. Estaríais luchando en dos frentes, uno contra las sombras y otro contra el líder de vuestro propio pueblo. Tenemos que hacerlo solas, dices, volviéndote hacia Elara. Ella asiente, sus labios apretados en una línea delgada. Siempre fue así como tendría que ser. Os retiráis del tumulto de la ventana y volvéis al centro de la cabaña, al círculo de luz de la vela. La única esperanza que os queda reside en las últimas páginas del manuscrito del monje. Despliegas el pergamino con un cuidado reverencial. Ahora no lo lees en busca de historia o de advertencias, sino como un manual de instrucciones. Elara, que conoce el latín mejor que tú, se inclina a tu lado, susurrando la traducción de los pasajes más complejos. La sección final se titula De Ritu Rupturae, el ritual de la ruptura. El tono del monje cambia aquí. Ya no es el de un observador objetivo. Es prescriptivo, urgente. Describe un ritual que no busca apaciguar, negociar o esconderse. Su único propósito es la anulación. Es un acto de repudio cósmico, una declaración de que el contrato original es nulo y sin efecto. Es una forma de alquimia espiritual, no para transmutar el plomo en oro, sino para purificar un juramento envenenado y devolverlo al silencio. El ritual, según el monje, requiere 3 componentes esenciales: un trípode sobre el que se apoya la liberación. El primero es el locus, el lugar, un sitio que él llama Altare Primae Lucis, el altar de la primera luz. No da coordenadas, solo pistas enigmáticas. El segundo es el catalista, el catalizador. Se trata de una hierba específica, la cual el monje ilustró en el margen con un dibujo detallado. Sus hojas son plateadas y sus flores tienen forma de estrella de 5 puntas. La llama Astrum Lacrima, la lágrima de estrella. Anota que solo florece bajo la luz directa de las estrellas. En 1900, ausencia total de la luna, lo que la convierte en una planta casi mítica, imposible de encontrar excepto en noches como esta. Sus extrañas características recuerdan a las plantas imposibles del manuscrito Voynich, ese famoso libro indescifrable que ha desconcertado a los eruditos durante siglos. El tercer y último componente es el verbum, la palabra. El ritual culmina con una incantación, una larga declaración formal en latín. No es una súplica ni una oración, es un documento legal. Está lleno de frases como nos, heredes non consentientes, nosotros, los herederos no consentidores, y pactum hoc irritum declaramos, declaramos este pacto nulo. Es el equivalente espiritual a presentar una demanda en el tribunal más alto imaginable. Los estudiosos de la religión comparada debaten la prevalencia del arquetipo del ritual de confrontación frente al del apaciguamiento en las sociedades primitivas. Este ritual es la confrontación en su forma más pura. Te imaginas al monje escribiendo esto, no como un místico,
sino como un abogado celestial, elaborando la única cláusula de salida de un contrato infernal. Elara y tú os miráis. La tarea parece monumental, casi imposible. Tenéis que encontrar un lugar mítico, una planta imposible y recitar un conjuro legalista para anular un trato hecho hace siglos. Es el plan más desesperado y ridículo que has oído nunca, y es el único que tenéis. Conocéis el qué, pero ahora necesitáis el dónde. El caos exterior parece haberse calmado un poco, pero es un silencio tenso, el de una tregua frágil. Tenéis poco tiempo antes de que las sombras se reagrupen para otro ataque. La búsqueda del altar de la primera luz comienza. Extendéis el manuscrito de nuevo, centrándose en las pistas crípticas del monje. No hay mapa, solo una serie de frases poéticas que parecen sacadas de una saga antigua. Elara lee la primera en voz alta. Invenies ubi gigas tacitus, lapideas, lacrimas fundit. Lo encontrarás donde el gigante silencioso llora lágrimas, de piedra. Cierras los ojos, visualizando el bosque y sus alrededores. Cada sendero y claro que has explorado con Elara. El gigante silencioso, murmuras. La cara de la montaña. Hay una formación rocosa al norte del bosque que desde cierto ángulo se parece a un rostro de perfil. Y debajo de ella hay una pequeña cascada que cae sobre rocas cubiertas de musgo. Las lágrimas de piedra. Es una descripción perfecta, un kenning al estilo de los antiguos poetas nórdicos, que usaban metáforas compuestas como camino de la ballena para referirse al mar. El monje era un erudito, pero también un poeta. La siguiente pista, sub oculo venatoris luci, bajo el ojo del cazador tuerto. Esta te deja perpleja por un momento. ¿Un cazador tuerto? No hay leyendas locales sobre algo así. Elara, sin embargo, sonríe débilmente. No un hombre, un árbol. Te recuerda a un viejo y enorme roble en el corazón de esa parte del bosque. Uno tan antiguo que un rayo partió una de sus ramas más grandes hace mucho tiempo, dejando una única y enorme oquedad en el tronco que parece un ojo gigante. Siempre lo habíais llamado el roble vigía, el cazador tuerto. Las piezas empiezan a encajar. El monje usó los nombres populares y las características del paisaje local para crear su mapa de acertijos. Era una forma de asegurarse de que solo alguien con un conocimiento íntimo de la tierra de Veldra pudiera seguir sus pasos. Probablemente se dirigía a la línea de Ines, la antepasada de Elara, sabiendo que eran los únicos que conocerían la tierra también. Esta práctica se hace eco de la existencia de arboledas sagradas en muchas culturas precristianas, lugares en la naturaleza considerados intrínsecamente sagrados. El monje no eligió un lugar al azar, eligió un lugar que ya era poderoso. Los arqueoastrónomos debaten si la alineación de muchos sitios antiguos con fenómenos celestes era deliberada o una coincidencia. Las pistas del monje sugieren que la alineación del altar con el paisaje es absolutamente intencional. Tenéis una dirección general, un camino a seguir, hacia la cascada, luego hacia el viejo roble, pero necesitáis la ubicación exacta. El monje no habría dejado el punto final a la suerte. La última pista es la más extraña. Secere conspectum venatoris praeter coronam fractam donec incorde serpentis requiescat. Sigue la mirada del cazador más allá de la corona rota hasta que descanse sobre el corazón de la serpiente. Elara frunce el ceño. Este no habla de la tierra, dice ella. Su mirada se dirige hacia arriba, hacia la pequeña ventana que da al cielo estrellado. Habla de las estrellas. Habéis descifrado el mapa terrestre. Ahora necesitáis consultar el celestial. Y, por suerte, esta noche el cielo está despejado y sin luna, listo para ser leído. El cazador, dice Elara, su voz llena de una repentina certeza mientras mira por la ventana hacia el cielo nocturno. Es Orión. Te acercas a ella y juntas observáis la extensión de estrellas, más brillantes que nunca en la ausencia de la luna. La constelación de Orión, el gran cazador, es inconfundible, con sus 3 estrellas formando el cinturón. Sigue su mirada, recitas la pista. Más allá de la corona rota, tu propia mirada barre el cielo. Corona borealis, dices.
recordando las lecciones de astronomía de Elara, lecciones que en su momento te parecieron un pasatiempo pintoresco. La constelación de la corona boreal, un semicírculo de estrellas, es visible en el norte. No está directamente en la línea de visión de Orión, pero la pista dice más allá, lo que sugiere un punto de referencia. Hasta que descanse sobre el corazón de la serpiente. Concluye Elara. Busca en el cielo y señala. Ahí, la constelación de Serpens. Y su estrella más brillante es Unukalhai, a veces llamada Cor Serpentis, el corazón de la serpiente. La pista es un conjunto de instrucciones para la navegación celestial. No se trata de metáforas, es un mapa literal. Tenéis que usar las estrellas como una gigantesca herramienta de triangulación. La historia está llena de instrumentos asombrosos para este propósito, como los astrolabios o el increíble mecanismo de Anticitera, un antiguo ordenador analógico para predecir las posiciones celestes. Vosotras no tenéis nada de eso, solo tenéis vuestros ojos, vuestro conocimiento y un cielo perfectamente despejado. Salís sigilosamente de la cabaña, el aire es gélido, la aldea está inquietantemente silenciosa. La calma del miedo que ha sucedido al pánico. Os movéis hacia un espacio abierto en el borde del pueblo, lejos de las sombras de los edificios. Allí comenzáis el trabajo. Tenéis que trazar una línea imaginaria desde las estrellas que forman la mirada de Orión, hacer que pase por encima del punto donde la corona borealis se asienta en el horizonte, y seguir esa línea a través del cielo hasta que apunte directamente hacia abajo, desde el corazón de la serpiente. Es una geometría sagrada dibujada a escala cósmica. Los historiadores de la ciencia debaten el nivel de conocimiento astronómico que poseía la gente común en la Edad Media. Si bien muchos solo conocían el folclore, otros, como los navegantes y, aparentemente, los monjes que escriben guías de supervivencia contra el mal, tenían un conocimiento práctico y profundo. Te sientes diminuta bajo el vasto e indiferente firmamento, pero también sientes una conexión extraña y poderosa. Estás usando la misma luz de las estrellas que tu enemigo codicia para encontrar la manera de derrotarlo. Es la ironía definitiva. Después de varios intentos, ajustando vuestra posición, trazando líneas con el brazo extendido, finalmente encontráis el punto. La línea imaginaria desciende hacia una zona específica del bosque, más allá del roble vigía, en una pequeña hondonada cubierta de helechos que siempre habías pensado que no tenía nada de especial. Ahí es donde debe estar el altar de la primera luz. Es como si el universo mismo os hubiera dado un pin en un mapa. Ahora solo tenéis que caminar hasta allí. Recogéis el manuscrito, una pequeña bolsa con las hierbas de Elara, un pedernal y acero. Tenéis un destino, tenéis un plan, y ahora tenéis un mapa. La esperanza, por primera vez, se siente un poco menos frágil, se siente como una posibilidad real. Con el mapa celestial grabado en vuestra mente, os preparáis para partir. Elara te entrega una pequeña bolsa de cuero. La lágrima de estrella debería crecer cerca del altar. Susurra, la energía del lugar la alimentará, pero lleva esto, por si acaso. Dentro hay otras hierbas, para dar valor, para agudizar los sentidos. Es el botiquín de primeros auxilios de una bruja de pueblo. Te lo atas a la cintura, el manuscrito metido a salvo bajo tu camisa. Cada segundo cuenta. Con un último vistazo a la cabaña que ha sido tu único hogar, abrís la puerta para deslizaros en la noche y os congeláis. Una figura bloquea el umbral. Es Magnus, el anciano jefe. No le acompañan guardias ni otros aldeanos. Está solo, y eso lo hace de alguna manera más intimidante. Su rostro, generalmente una máscara de autoridad serena, está contraído por una furia fría y un miedo profundo. Sus ojos van de la bolsa en tu cintura a la determinación en tu rostro. Los niños juegan con un fuego que no comprenden, dice, su voz baja y vibrante de rabia contenida. No hay sorpresa en su tono. Él os ha estado observando. Vio la luz de la vela. Os vio salir a mirar las estrellas. Sabía que no estabais simplemente escondiéndoos. Aparta, Magnus, dice. Elara, su voz firme. Esto no te concierne. Magnus suelta una risa amarga y sin alegría. ¿Que no me concierne?
Mi familia ha sido la guardiana de este pueblo desde su fundación. Hemos soportado la carga de este conocimiento mientras el resto dormía en paz. Hemos gestionado el pacto, hemos asegurado los pagos, hemos mantenido a raya el caos durante siglos. Su confesión sale a borbotones, una mezcla de orgullo y resentimiento. Él se ve a sí mismo no como un cómplice, sino como un protector. En la teología cristiana existe el concepto del katechon, una figura que retiene el fin del mundo. Magnus se ha arrogado ese papel. Él es el dique que contiene el apocalipsis. Y vosotras dos sois las primeras grietas que aparecen en el hormigón. ¿Llamas a esto paz? Preguntas, tu propia ira aflorando. El ganado masacrado, la gente viviendo aterrorizada. Un pequeño precio, espeta Magnus. Un precio insignificante por la prosperidad, por la protección contra la peste y la guerra que asolan. El mundo exterior. ¿Crees que romper el pacto traerá la libertad? Traerá el olvido. La entidad no se irá sin más. Nos borrará. Y si no lo hace, el mundo del que nos ha protegido nos devorará. Los filósofos morales debaten el principio del mal menor, la ética de cometer un acto malo para prevenir uno peor. Magnus vive en el corazón de ese debate y ha hecho su elección. No vais a ir a ninguna parte, declara, su voz adquiriendo un filo de acero. Si intentáis salir de esta aldea, os denunciaré. Le diré a la gente que la ausencia de la luna es obra vuestra, que sois brujas que habéis atraído esta oscuridad sobre nosotros. En su pánico, os despedazarán. Es un chantaje brutal y efectivo. En la ley germánica, los juramentados podían jurar por la inocencia de una persona. Magnus amenaza con usar a toda la aldea como juramentados de vuestra culpabilidad. Os mira fijamente, un hombre atrapado por el peso de la historia, dispuesto a sacrificaros para proteger la jaula dorada que él llama hogar. La confrontación ya no es con un horror sin rostro, es con un hombre, aquí y ahora. La amenaza de Magnus cuelga en el aire, fría y afilada como un trozo de hielo. Él tiene a la aldea, vosotras tenéis la verdad. Es un punto muerto que no podéis permitiros. En el instante en que Magnus da un paso adelante, preparándose para gritar y levantar la alarma, el ara actúa. Con un movimiento que es demasiado rápido para un cuerpo tan viejo, saca una pequeña bolsa de su cinturón y la arroja al rostro de Magnus. Una nube de polvo fino y amarillento explota en el aire. No es veneno, es algo mucho más ingenioso y humillante. Polvos de ortiga y pica pica, una mezcla de herbolario diseñada para incapacitar con una picazón insoportable. Magnus aúlla, más por la sorpresa que por el dolor, y se lleva las manos a la cara, tosiendo y rascándose frenéticamente. La maniobra es el equivalente medieval a un spray de pimienta, una táctica de distracción brillante en su simplicidad. ¡Ahora!, grita el ara. Ese es vuestro momento. No corréis por la calle principal. Os lanzáis hacia la parte trasera de la cabaña, saltando sobre un pequeño huerto y desapareciendo en el laberinto de callejones y patios traseros de Veldra. Detrás de vosotras, oís a Magnus gritar, su voz ahogada por la tos. «Brujas, detenedlas. Son ellas las que han robado la luna». Algunas luces se encienden, se oyen voces confundidas, pero tenéis una ventaja crucial. Os estáis moviendo por un terreno que conocéis como la palma de vuestra mano, mientras que la mayoría de los aldeanos están demasiado asustados para salir de sus casas. La carrera ha comenzado. Es una versión desesperada y a vida o muerte de las carreras de resistencia de los monjes maratonianos de Japón, que corrían distancias increíbles por senderos montañosos, como una prueba de fe. Vuestra fe está puesta en un monje muerto y en un mapa de estrellas. Salís de los confines de la aldea y os adentráis en la oscuridad del bosque. El terreno se vuelve inmediatamente más difícil. Raíces como serpientes se aferran a vuestros tobillos y ramas bajas os arañan la cara. Corréis guiadas por la memoria y por la débil luz de las estrellas que se filtra a través del dosel de hojas. El bosque, un lugar que normalmente os resulta familiar y lleno de recursos, se siente esta noche como un territorio enemigo. Cada sombra parece un monstruo al acecho. Cada crujido de una rama
Parece el paso de algo que os persigue. Los psicólogos evolutivos debaten si la respuesta de lucha o huida está orientada a la supervivencia individual o a la del grupo. En este momento, la vuestra es ambas cosas. Estáis huyendo para poder luchar por todos. Oís débiles gritos a lo lejos, la aldea despertando a la casa, pero se van desvaneciendo a medida que os adentráis más en la espesura. Vuestra única guía ahora es el mapa mental que trazasteis. Primero hacia la cascada, el lugar donde el gigante llora, y luego hacia el gran roble tuerto. El aire es cada vez más frío y vuestros pulmones arden por el esfuerzo. El silencio aquí es diferente al de la aldea. No es un silencio de miedo, sino un silencio antiguo, indiferente. Es la oscuridad primigenia, más profunda que un cine sin luces de emergencia, un lugar que existía mucho antes de Veldra y su terrible pacto. Y estáis corriendo directamente hacia su corazón. Después de lo que parece una eternidad corriendo, llegáis a la zona que las estrellas os indicaron. Es una pequeña hondonada, un cuenco natural en el suelo del bosque. Al entrar en ella, el cambio es inmediato y sobrecogedor. El sonido muere, no se desvanece, se corta, como si hubierais cruzado el umbral hacia una habitación insonorizada. El chirrido de los grillos, el susurro del viento en las copas de los árboles, incluso el sonido de vuestra propia respiración agitada, todo se vuelve apagado y distante. Estáis en una zona de silencio, un fenómeno que a veces ocurre en la naturaleza debido a la geografía, pero aquí la causa es claramente otra cosa. Es como si alguien hubiera activado los auriculares con cancelación de ruido más potentes del universo. En el centro exacto de la hondonada yace una única y gran losa de piedra. Es un tipo de roca diferente a las de la zona, un granito oscuro y liso, cubierto de un fino manto de musgo que parece absorber la luz. Es bajo y plano, casi como una mesa. Este es, sin duda, el altar de la primera luz. Su simplicidad es lo que lo hace tan imponente. No hay tallas, ni adornos, solo la piedra desnuda y el silencio absoluto. Se siente como un omphalos, una de esas piedras antiguas que se creían el ombligo del mundo, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. A medida que os acercáis, el aire se vuelve más frío y denso. La oscuridad aquí no es una simple ausencia de luz. Se siente pesada, tangible, como una presión física contra vuestra piel. Es una presencia. No es malévola de forma activa, no todavía. Es expectante. Es el vacío consciente del que hablaba el monje. El núcleo de la entidad, esperando en su lugar de poder. Los fenomenólogos y los teólogos llevan siglos debatiendo si las experiencias de lo luminoso, lo sagrado y misterioso, son percepciones de una realidad externa o proyecciones de la mente. En este momento no tienes ninguna duda. Esto es real. Estáis en presencia de un Dios o de algo que ocupa su lugar. El miedo es una náusea fría en tu estómago, pero la determinación lo mantiene a raya. Mientras el Ara inspecciona el altar, tú buscas el segundo componente del ritual y allí, creciendo en una grieta en el lado de la losa, la encuentras. La lágrima de estrella. Es exactamente como la dibujó el monje. Pequeñas hojas de un color plateado pálido y en su centro unas pocas flores diminutas con 5 pétalos que parecen emitir su propia y tenue luz azulada. Brillan suavemente en la oscuridad, un faro de belleza en medio de esta opresiva nada. Encontrarla es como recibir un objeto legendario justo antes de la batalla final contra el jefe. Con un cuidado infinito, recoges un pequeño manojo de las flores y las hojas. Su tacto es frío, como el metal. Ahora tenéis el lugar y el catalizador. Solo queda la parte más difícil, realizar el ritual en el mismo centro de poder de vuestro enemigo. Mientras estás de pie junto al altar, con la lágrima de estrella en tu mano, los sonidos que habías oído desde la aldea regresan, pero de una forma nueva y aterradora. Ya no son lamentos mecánicos y distantes. Aquí, en el nexo de la presencia, son claros y cercanos, y te das cuenta de la verdad más horrible de todas. Los sonidos emanan de la propia oscuridad que os rodea. Son parte de su sustancia. Es como el fenómeno de las voces electrónicas.
donde la gente afirma oír voces en la estática de la radio, pero esto es orgánico, crudo y no requiere ningún dispositivo. Estás escuchando la estática del alma. Cierras los ojos, concentrándote, y las voces se vuelven más nítidas. No son solo gritos, son fragmentos. La fiebre, mi niña, susurra la voz de una mujer. El arado se ha roto. La cosecha, murmura un hombre. Tengo frío. ¿Dónde está mamá? Lloriquea un niño. Son ecos, residuos psíquicos de las víctimas del pacto a lo largo de los siglos. Las vacas y ovejas que desaparecían no solo morían, su esencia vital era absorbida. Los recuerdos que la gente perdía no se borraban simplemente. Eran robados, consumidos, y quizás, en las peores noches, en los peores incumplimientos del tributo, se llevaba a personas enteras. Lo Mamu, entidad, es un servidor en la nube oscuro y sensible, y estas voces son los archivos de datos corruptos de las almas que ha descargado, atrapados en un bucle de su último momento de miedo o desesperación. Esta comprensión te golpea con la fuerza de un golpe físico. La lucha no es solo para salvar a Veldra del futuro, es para dar paz al pasado. Estas almas, o sus ecos, están atrapadas en una especie de limbo, el estado medieval en el borde del infierno. Pero esto es peor, porque no es un lugar de espera pasiva. Es una asimilación activa en una conciencia hambrienta. Están siendo digeridas lentamente a lo largo de los siglos. Los filósofos de la conciencia debaten si la identidad personal puede sobrevivir a la disolución del cuerpo. Aquí tienes la respuesta más espantosa posible. Sí, puede. Pero como un eco en una prisión eterna. El Ara también lo oye. Veis el horror reflejado en los ojos de la otra. Esto cambia las tornas. Ya no es una cuestión de romper un mal negocio. Es un acto de liberación, un rescate imposible de las almas perdidas de Veldra. El sacrificio de los fundadores no solo compró la prosperidad, vendió el futuro de sus descendientes a un destino peor que la muerte. La rabia te invade, una rabia fría y clara que ahoga el miedo. El monje lo llamó el ritual de la ruptura, pero ahora entiendes que es más que eso. Es un exorcismo, no de un demonio de un libro sagrado, sino de un dolor muy real y muy antiguo que ha estado supurando en el corazón del bosque durante demasiado tiempo. Tu resolución se endurece hasta convertirse en acero. Tienes que tener éxito, no solo por los vivos, sino por los muertos que aún no han podido descansar. El coro de voces atrapadas es el acicate final. Se acabó el tiempo de tener miedo. Es el momento de luchar. Os movéis con una precisión nacida de la desesperación. El Ara se arrodilla ante el altar. Con una pequeña piedra de moler de su bolsa, machaca las flores y hojas de la lágrima de estrella sobre la superficie plana de la losa. A medida que las rompe, liberan una pasta que brilla con una luz azul plateada aún más intensa, emitiendo un débil zumbido, como el de un insecto atrapado en ámbar. Mientras tanto, tú te preparas para tu parte. Sacas de tu cinturón el pequeño espejo de bronce pulido de El Ara, el mismo que se suponía que debías cubrir con un paño negro. La ironía es casi poética. El objeto que debía cegarte a la verdad se convertirá ahora en el arma para revelarla. Sacas el manuscrito y lo abres en la página del ritual. La larga incantación en latín parece mirarte desde el pergamino. El Ara no necesita leerla. Te das cuenta de que la ha memorizado, probablemente hace décadas, preparándose para una noche como esta. Te entrega el pedernal y el acero. Cuando empiece, dice su voz tranquila y firme, crea una sola chispa. Dirígela a la pasta, no un fuego, solo una chispa para despertarla. El resto depende de ti y del espejo. El plan, que antes parecía místico y complejo, ahora se reduce a una serie de acciones físicas, una coreografía precisa. Los historiadores del ritual debaten la importancia de la sincronicidad, la idea de que la eficacia de un rito depende de que varias acciones clave ocurran en el mismo instante perfecto. Estáis a punto de poner a prueba esa teoría. Te colocas al otro lado del altar, frente a El Ara. Ella cierra los ojos por un momento, respirando hondo, y luego comienza a cantar.
Su voz es baja al principio, pero clara y resonante en el silencio antinatural de la hondonada. Nos, heredes non consentientes, per lucem stellarum. Mientras ella habla, tú golpeas el pedernal con el acero. Una lluvia de chispas brota, y diriges una, solo una, para que caiga sobre la pasta brillante. Hay un siseo y la pasta se enciende, no con una llama, sino con un pulso de luz azulada, brillante y fría. Ahora es tu turno. Sostienes el espejo, inclinándolo para atrapar la luz de las estrellas que cae en la hondonada. Es como intentar atrapar la lluvia en un dedal, pero lo consigues. Un pequeño y tenue haz de luz estelar se refleja en el bronce pulido. Con manos temblorosas, diriges ese haz, no más grueso que un hilo, hacia la pasta pulsante en el centro del altar. Es una inversión de la leyenda de Arquímedes, usando espejos para quemar barcos con la luz del sol. Tú estás usando un solo espejo para combatir la oscuridad con la luz de las estrellas. Es un acto de desafío exquisito, usar la misma energía pura que la entidad ha venido a consumir como un arma en su contra. Por un instante, no pasa nada, y luego, el haz de luz estelar se encuentra con la luz de la hierba, y el infierno se desata. En el instante en que el haz de luz estelar enfocado toca la pasta brillante de lágrima de estrella, la presencia pasiva y expectante que os rodea se vuelve violentamente activa. Es como si hubieras pinchado a una bestia dormida con una aguja al rojo vivo. La temperatura en la hondonada se desploma. El frío ya no es solo frío, es un frío agresivo, un frío que duele, que parece extraer el calor directamente de tus huesos. Un viento aullante surge de la nada, un torbellino contenido dentro de la hondonada que azota tu cabello y tu ropa y amenaza con arrancarte el espejo de las manos. Te recuerda al efecto Leidenfrost, donde una gota de agua puede flotar sobre una superficie caliente gracias a una capa de vapor. Sientes que tu propia fuerza de voluntad es una capa similar, una barrera frágil que te protege de ser congelada instantáneamente por el odio puro. Las sombras en el borde de la hondonada dejan de ser manchas y se transforman, se alargan, se retuercen y se lanzan hacia vosotras como tentáculos de oscuridad sólida. No pueden tocar el altar, que ahora parece emitir un débil perímetro de luz protectora, pero golpean el borde de esa barrera invisible con una furia palpable. La entidad está contraatacando, y el asalto no es solo físico. El coro de voces atrapadas en la oscuridad se amplifica 1000 veces, fusionándose en un único y ensordecedor rugido de agonía y rabia que martillea tu cráneo. Intenta confundirte, asustarte, hacerte flaquear. Es una guerra psicológica, un asalto sensorial total. Luchar contra esto es como intentar concentrarse para resolver un complejo problema matemático, mientras un tren de mercancías atraviesa tu habitación. Tu tarea es casi imposible. Debes mantener el pequeño y tembloroso haz de luz estelar perfectamente enfocado en el corazón de la pasta brillante. Si te mueves un centímetro, si el viento te hace vacilar, el vínculo se romperá. Tus músculos tiemblan por la tensión, tus ojos lloran por el viento helado. Al otro lado del altar, el ara está librando su propia batalla. El viento le arranca las palabras de la boca, pero ella sigue adelante. Su voz se ha convertido en un grito para poder oírse a sí misma. Está recitando la larga y legalista incantación del monje. Cada sílaba es un golpe de martillo contra las cadenas del antiguo pacto. No puede detenerse. Si olvida una palabra, si tartamudea, el ritual podría fallar o, peor aún, descontrolarse. Es un exorcismo, tal como lo habías pensado, una batalla de voluntades llevada a cabo en el campo de batalla de la realidad misma. Vosotras dos, una anciana y una joven, armadas con hierbas, un trozo de metal pulido y la fe en las palabras de un hombre muerto hace mucho tiempo, contra una entidad parasitaria tan antigua como las estrellas. Los psicólogos cognitivos que estudian la atención bajo estrés extremo dirían que lo que estáis haciendo es imposible, pero lo estáis haciendo, aferrada al espejo, con el rugido de las almas perdidas en tus oídos y el frío de la aniquilación en tu piel. Mantienes el haz de luz firme. La entidad es fuerte,
Está furiosa y está hambrienta, pero por primera vez en siglos, alguien le está diciendo no y no le gusta nada. La batalla de voluntades en la hondonada alcanza un crescendo ensordecedor. La entidad arroja todo lo que tiene contra vosotras, un frío que quema, un viento que desgarra y un sonido que amenaza con hacer añicos vuestra cordura. Sientes que tus fuerzas flaquean, el pequeño espejo tiembla en tu mano helada, pero entonces, a través del caos, oyes la voz de Elara elevarse, no en un grito, sino en una declaración de una autoridad inmensa y antigua. Grita las últimas palabras de la incantación, las que sellan el veredicto. Pactum hoc, finitum est. Este pacto se acabó. En el instante en que la última sílaba sale de sus labios, la pasta de hierbas en el altar, alimentada por el haz de luz estelar de tu espejo, entra en erupción. No hay sonido, solo luz. Una columna de energía azul-blanca, pura y silenciosa, brota del altar y se dispara hacia el cielo. Es más brillante que un relámpago, un evento de energía masiva, como la explosión de Tunguska en Siberia, pero contenido y enfocado en un solo propósito. Durante un segundo, la oscuridad sobre vosotras parece contraerse, volverse aún más densa, intentando ahogar la luz, pero es inútil. La columna de energía golpea el velo invisible que cubría el cielo y algo se rasga. Literalmente, oyes un sonido como el de una tela inmensa desgarrándose y un agujero aparece en la negrura. Es como el fenómeno de la timidez de la corona en los bosques, donde las copas de los árboles no se tocan, creando canales. Un canal de realidad acaba de abrirse en el cielo y a través de ese desgarro, un único rayo de luz plateada, pálida pero inconfundible, desciende y golpea el altar. Es la luz de la luna. La entidad, golpeada por la luz que anhelaba pero que ahora es un veneno purificador, emite un chillido. Es un sonido que no pertenece al mundo físico, una cacofonía de estática, metal retorciéndose y mil voces gritando a la vez, como un módem de los 90 cayendo en una trituradora. Las sombras que os azotaban se encogen violentamente, retrocediendo del altar como si hubieran tocado hierro al rojo vivo. Se disuelven, no hacia el bosque, sino que se pliegan sobre sí mismas, desapareciendo en la nada. El viento cesa, el frío se disipa, reemplazado por el aire normal y fresco de la noche. El rugido de las voces se desvanece, dejando atrás un silencio absoluto. Miras hacia arriba. El desgarro en el cielo se está ensanchando. El velo de oscuridad se disuelve como la niebla al amanecer, revelando más y más de la luna llena que había estado oculta detrás. Los físicos teóricos especulan sobre la existencia de membranas dimensionales que podrían ser perforadas. Acabas de hacerlo con un espejo, unas hierbas y la gramática latina. Miras a Elara. Está desplomada sobre el altar, agotada pero con una mirada de triunfo feroz en su rostro. La batalla ha terminado y habéis ganado. El agotamiento os golpea como una ola física, dejándoos temblando y sin aliento. Durante varios minutos os quedáis en la hondonada silenciosa, simplemente respirando, mientras el cielo sobre vosotras continúa su milagrosa transformación. La luna, que comenzó como un pálido resplandor a través de un desgarro, ahora se revela en su totalidad, bañando el bosque en su familiar luz plateada. La opresiva presencia se ha ido por completo, reemplazada por la tranquila normalidad de una noche de otoño. Emprendéis el camino de regreso a Veldra. Vuestros pasos son lentos y pesados. El bosque ya no se siente hostil, ha vuelto a ser solo un bosque. Al llegar al borde de la aldea, la escena es de una confusión asombrada. Los aldeanos han empezado a salir de sus casas, no por los gritos de Magnus, sino atraídos por la reaparición de la luz. Están en la plaza, en los umbrales de sus puertas, señalando hacia el cielo con expresiones de incredulidad. El lento regreso de la luna no fue un evento instantáneo, lo que lo hizo aún más extraño e innegable. Primero un rayo, luego un trozo, y ahora casi su totalidad. Es como si el universo se estuviera curando ante sus ojos. El efecto perspectiva
que los astronautas experimentan al ver la Tierra desde el espacio les provoca un profundo cambio cognitivo. Los habitantes de Veldra están experimentando una versión localizada y aterradora de eso, viendo las reglas de su mundo reescritas en tiempo real. Ves a Magnus de pie en medio de la plaza. Su ira se ha desvanecido, reemplazada por una expresión de puro horror y derrota. Su mirada se encuentra con la tuya a través de la plaza, y en sus ojos ves la comprensión de que su mundo, el orden que defendió con amenazas y mentiras, se ha derrumbado. No necesitáis decir una palabra, no tenéis que acusarle. Vuestra prueba cuelga en el cielo para que todos la vean. El regreso de la luna es vuestro testimonio irrefutable. La situación de Magnus es similar a la de los detractores de Galileo después de su juicio. Podían condenar al hombre, pero no podían cambiar el hecho de que la Tierra seguía girando alrededor del Sol. Magnus puede llamarte bruja, pero no puede negar la luna. El ara camina a tu lado, cojeando ligeramente, pero con la cabeza alta. La gente se aparta a vuestro paso. Sus miradas son una mezcla de miedo, asombro y una incipiente gratitud. Se acercan a vosotras, no para atacar, sino con preguntas en sus ojos. ¿Qué ha pasado?, pregunta una mujer, la misma que antes lloraba por su espejo roto. ¿Fuisteis vosotras? El ara simplemente mira hacia la luna y luego a la gente. La deuda ha sido pagada, dice, su voz resonando en el silencio de la plaza. Veldra es libre. La verdad, después de siglos de estar enterrada, finalmente ha salido a la luz, no por un decreto, sino porque se ha manifestado en Sinodets, el cielo. La noche en que la luna desapareció ha terminado, y con su regreso, nada en Veldra volverá a ser igual. El amanecer llega, pintando el cielo oriental de rosa y oro. La luna llena, ahora pálida ante la inminente llegada del sol, sigue visible, un recordatorio fantasmal de la locura de la noche. La rendición de cuentas de Veldra comienza en la plaza del pueblo, bajo la doble luz del día naciente y la luna moribunda. No es una turba enfurecida, sino una reunión confusa y sombría. La gente necesita respuestas, y por primera vez no miran a Magnus, te miran a ti y a Elara. Con el manuscrito del monje como prueba física, Elara cuenta la historia completa. Su voz, tranquila pero firme, narra el pacto de los fundadores, la deuda de la luz de la luna, la corrupción de los rituales y la mentira que ha gobernado Veldra durante generaciones. Cada palabra desmantela la historia que los aldeanos creían conocer. Es un acto de iconoclasia social, no rompiendo estatuas, sino rompiendo las creencias fundamentales que mantenían unida a la comunidad. Muestras los símbolos que encontraste, explicando cómo eran parte del sistema de subyugación. El hijo del herrero confirma haber visto a uno de los ayudantes de Magnus tallando uno nuevo la semana pasada, pensando que era una especie de amuleto de protección. La revelación fractura a la multitud. Algunos, como los Miller que perdieron su rebaño, miran a Magnus con una furia helada. Otros, los más viejos y temerosos, os miran con terror. «¡Nos habéis condenado!», grita un hombre. «Ese pacto nos mantenía a salvo del mundo exterior. ¿Qué haremos ahora cuando la plaga llegue a nuestra puerta?». El dilema de Veldra queda al descubierto. Han sido una especie de culto de la carga, interpretando su prosperidad anómala como una bendición, cuando en realidad era el beneficio de un contrato parasitario. Ahora que el contrato está roto, son libres, pero también son vulnerables. Los sociólogos debaten si un mito fundacional, aunque sea falso, es esencial para la identidad de una comunidad. Veldra acaba de perder el suyo, y la gente está a la deriva. Magnus no intenta defenderse. Se queda allí, una figura encogida, su autoridad evaporada. No es derrocado por la fuerza. Su poder simplemente se disuelve cuando la mentira que lo alimentaba es expuesta. Es despojado de su título de anciano jefe, no por un voto, sino por un consenso silencioso y avergonzado. Se aleja, ya no es un líder, solo un hombre viejo que lleva el peso de los pecados de sus antepasados. La estructura de poder de Veldra, construida sobre el miedo y el secreto, se ha derrumbado en una sola noche. El amanecer
revela una aldea rota, asustada y enfrentada a una libertad que no sabe si quiere. El camino que tenéis por delante será más difícil que enfrentarse a las sombras. Tendréis que aprender a vivir bajo el sol. Ha pasado una semana. El shock inicial se ha asentado en una nueva y extraña normalidad. Veldra es ahora un pueblo dividido por la gratitud y el resentimiento. Algunos te ven como una salvadora, ofreciéndote panes recién horneados o una sonrisa tímida. Otros cruzan la calle para evitarte, murmurando que has invitado al mundo exterior, con todas sus plagas y sus impuestos, a su puerta. Vives en el corazón de la paradoja de la libertad. Es gloriosa y aterradora a partes iguales. Los filósofos existencialistas argumentaron que los humanos están condenados a ser libres, lo que significa que la ausencia de un destino predeterminado nos obliga a cargar con el peso de nuestras propias elecciones. Has impuesto esa carga a todo un pueblo. Esta noche te encuentras sola en el borde del pueblo, mirando el cielo. La luna, ahora en su fase menguante, sigue su ciclo indiferente. Ya no la miras con aprensión, esperando ver si aparecerá. Es simplemente la luna, un cuerpo celeste, hermoso y predecible. Su normalidad es el regalo más grande que podías imaginar. Te sientes como si hubieras cancelado la suscripción de la aldea a una serie de terror gótico. Y ahora todos tienen que acostumbrarse a un drama rural mucho más tranquilo, pero también más real. La reconstrucción de Veldra será un proceso lento y doloroso, como la reconstrucción de una nación después de una guerra civil. Hay que sanar heridas, forjar una nueva identidad, crear nuevas tradiciones. Tu mirada se posa en una valla rota, dañada durante el pánico de la noche sin luna. Te recuerda al arte japonés del kintsugi, donde la cerámica rota se repara con oro, no para ocultar las grietas, sino para celebrarlas como parte de la historia del objeto. Quizás Veldra pueda hacer lo mismo. Quizás las cicatrices de esta revelación no tengan que ser una fuente de vergüenza, sino un recordatorio de la verdad que encontraron y la libertad que ganaron. Ya no sois el pueblo próspero y anómalo escondido del mundo. Sois el pueblo que miró al vacío y sobrevivió para contarlo. El ara se une a ti, en silencio. Se para a tu lado, siguiendo tu mirada hacia el cielo. Es más difícil construir que romper, ¿verdad? Dice en voz baja. Asientes. Romper el pacto fue una noche de terror concentrado. Construir una nueva Veldra será el trabajo de toda una vida. Miras la luna y por primera vez no sientes el peso del pasado ni el miedo al futuro. Sientes el tranquilo y pesado presente, el simple hecho de estar aquí, bajo un cielo honesto. Y por ahora es suficiente. La siguiente luna llena llega, marcando un mes desde la noche que lo cambió todo. Hay una tensión palpable en el aire. Para muchos, la luna llena sigue siendo un símbolo de miedo, un eco del terror que vivieron. Pero esta noche, algo nuevo va a suceder. La gente de Veldra se reúne en la plaza, pero el ambiente es diferente. No hay pánico, no hay rituales de sumisión. En su lugar, hay una vacilación esperanzada. Tú y el ara estáis en el centro, no como gobernantes, sino como guías. Habéis iniciado una nueva tradición, una nacida de las cenizas de la antigua. En lugar de cubrir la luz, la celebran. Cada familia ha traído una pequeña linterna de papel y una por una las encienden, poblando la plaza con docenas de pequeños y cálidos soles. El propósito no es ahuyentar la oscuridad, sino apreciar la luz. Es un cambio sutil, pero profundo. Esta creación consciente de un nuevo rito es un ejemplo perfecto de lo que los antropólogos llaman una tradición inventada, una práctica creada para dar un sentido de continuidad y propósito en un tiempo de cambio drástico. Es similar a cómo la antigua fiesta de Samhain se transformó con el tiempo, adaptándose a las nuevas necesidades de la gente. Una vez que la plaza está iluminada, el ara habla. No cuenta la historia del pacto ni de la batalla. En su lugar, habla de los que se perdieron, no solo en la última noche, sino a lo largo de los siglos. Nombra a los Miller, que perdieron su rebaño,
y a otros que sufrieron la pérdida de la memoria o de seres queridos en tributos pasados, historias que ahora están saliendo a la luz. Es un acto de recuerdo, similar al festival japonés de Bon, que honra los espíritus de los antepasados. Le da a la aldea un espacio para llorar su pasado oculto. Luego, tú das un paso adelante. No hablas de monstruos ni de magia. Hablas del futuro. Hablas de la libertad de preocuparse por cosas normales, como el clima y las cosechas. Hablas de la fuerza que encontraron en sí mismos cuando se enfrentaron a la verdad. La gente escucha, y en sus rostros ves el miedo siendo lentamente reemplazado por la resolución. Después de las palabras, la gente no se dispersa. Comparten comida, los niños juegan con las linternas y las conversaciones llenan la noche. El ambiente ya no es de pavor inminente, sino de una tranquila reunión comunitaria. Te apartas un poco, observando la escena. Veldra es frágil, incierta, pero es suya de una manera que nunca antes lo había sido. Ya no eres la huérfana criada por la curandera. Eres Liora, la que devolvió la luna. Miras hacia el cielo, a la luna llena que brilla sobre la plaza iluminada por linternas. Es un símbolo, no de una deuda, sino de una promesa. La promesa de un futuro escrito por ellos mismos, a la luz de su propia verdad, una noche a la vez. Ahora, a medida que nuestra historia llega a su fin, permite que la tranquilidad de Veldra bajo su luna recuperada te envuelva también a ti. Siente cómo el aire de la noche se aquieta, cómo el suave resplandor de esas linternas de papel se desvanece en un resplandor cálido y reconfortante en tu mente. El viaje ha sido largo y lleno de sombras, pero ha terminado en un lugar de paz, un lugar donde el miedo ha sido reemplazado por la gratitud. No hay más pactos que cumplir, ni más secretos que temer. Solo queda el silencio pacífico de la noche, un silencio que ya no es vacío, sino que está lleno de la promesa de un nuevo día. Imagina esa calma extendiéndose desde la plaza del pueblo hasta donde estás ahora, suavizando cualquier tensión que puedas tener. Deja que tus hombros se relajen, que tu respiración se vuelva más lenta y profunda, como la suave marea de un océano dormido. Cada inhalación trae consigo la serenidad de ese cielo estrellado y honesto, y cada exhalación libera los últimos vestigios de las sombras, dejándolos disolverse en la nada. Estás a salvo, estás seguro, y la luz, por muy tenue que sea, siempre regresa. Permite que esta sensación de paz te guíe suavemente hacia el sueño, hacia un descanso profundo y reparador, sabiendo que, al igual que los habitantes de Veldra, has encontrado tu propia luz en la oscuridad. El mundo puede esperar hasta mañana. Esta noche solo hay calma.